Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estamos en un nuevo evento online, en este caso gracias a la Fundación Internacional Bases y Estudiantes por la Libertad Argentina, donde vamos a tener el placer de hablar sobre cuál es el rol de los intelectuales en la sociedad y tenemos la presencia de tres maestros, Alberto Venegas Lynch hijo, Marcelo Gioffre y Juan José Sebrelli. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bien. Por ahora hay que decir siempre. Bien, para hacer una breve presentación del extenso currículum de cada uno, Alberto Venegas Lynch completó 2 doctorados, es doctor en Economía y también doctor en Ciencia de la Dirección, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y de Ciencias, autor de 27 libros y presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso. Marcelo Gioffre es escritor, publica artículos en los diarios Perfil, La Nación e Infobae sobre literatura, cine y política. Desde 2003 y hasta la actualidad colabora con el suplemento literario de la Gaceta de Tucumán con recetas sobre arte contemporáneo. Escribió 3 ensayos, una breve historia de la literatura argentina, 2 novelas. Ha escrito en las últimas décadas una serie de cuentos que se encuentran en su mayoría inéditos. Condujo los programas El Ágora en radio y Aguafiestas en televisión. En su actividad como jurista se ha especializado en temas de filosofía del derecho. Brindó conferencias en Estados Unidos, Israel y Costa Rica. Y por último, Juan José Sebrelli, que es sociólogo, crítico literario y filósofo argentino. Colaboró en Sur y Contorno, y más recientemente lo ha hecho en Perfil, La Nación y Clarín. Recibió el premio Conex de Platino en 1994 en la categoría Ensayo Filosófico. En julio de 2015 fue nombrado Ciudadano Ilustre de Buenos Aires por la legislatura porteña. Y en 2018 el Senado lo distinguió con la mención honorífica, Senador Domingo Faustino Sarmiento, que se entrega a personalidades destacadas del ámbito cultural, deportivo, académico y profesional. En 2019 recibió el Premio Nacional de Cultura en la categoría Ensayo Filosófico. Es autor de 18 obras y se han editado textos suyos en España, Italia y Alemania. Para la audiencia, lo último, vamos a explicar cómo va a ser la temática. En primer lugar, yo tendré el placer de hacerle 3 o 4 preguntas a Juan José Sebrelli. Luego, tanto Alberto Venegas Lynch hijo como Marcelo Gioffre harán exposiciones de 20 minutos sobre el tema que se acordó. Y por último, un intercambio de 15 a 20 minutos sobre lo que hablaron. Juan José, si le parece bien, arrancamos. Sí. Bien, la primera pregunta, tomando a Gramsci, es sobre los intelectuales orgánicos. Y la pregunta es la siguiente. Cuando se habla de intelectuales orgánicos, ¿no es una contradicción de lo que debería ser un intelectual, de la tarea a realizar? Bueno, hay 3 tipos de intelectuales. Todos podrían entrar en cualquiera de ellos. Uno, para usar una expresión ya fuera de época, que es la de Torre de Marfil, el intelectual que se aísla por completo de la realidad. Esto ya hoy queda poco. Y generalmente los artistas, los estetas, despreocupados por completo de los temas sociales, políticos y económicos. El otro sería el intelectual, lo contrario del intelectual de Torre de Marfil, sería el intelectual comprometido, el intelectual que se compromete con un determinado partido. En el siglo XX, por ejemplo, fue muy característico el compromiso de gran parte de los intelectuales con el Partido Comunista, con el régimen estalinista, del cual muchos después se arrepintieron. Grandes intelectuales, no intelectuales de cuarta, grandes intelectuales. Y el tercer término estaría el intelectual. A eso se le llamaría intelectual orgánico, el intelectual que se compromete en el partido, afiliado o no, pero muy comprometido con la línea del partido y siguiéndola. Y en tercer término estaría el intelectual independiente o libre, o también llamado por Sartre, por ejemplo, el intelectual comprometido. Es decir, que para diferenciarlo del intelectual libre que puede confundirse con el intelectual de la Torre Marfil. El intelectual comprometido
se ocupa y se preocupa de todos los temas políticos del momento y da su posición, pero fuera de los partidos, sin integrar ningún partido. Eso le permite criticar cuando es necesario los errores de su propio, de aquello que él ha elegido apoyar. Yo me considero que estoy en el tercer término. Quien fuera mi maestro de filosofía y en todo sentido, Jean-Paul Sartre, fue el creador de la palabra intelectual comprometido. En esa época el mundo estaba dividido entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y él propuso, desde su revista L'État moderne, la tercera posición, ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Lamentablemente, esta posición de Sartre, que me parecía la correcta, fue abandonada por el propio Sartre durante un tiempo para directamente ponerse del lado de la Unión Soviética. Por un tiempo, porque finalmente volvió en los últimos años a esta posición de intelectual no comprometido, cuando apoyó a las rebeliones de Hungría y de Checoslovaquia en contra de la Unión Soviética. Y así terminó su vida. A mí me parece que esta es la verdadera posición que debe tomar un intelectual. En la Argentina somos muy pocos, lamentablemente, los intelectuales comprometidos, pero no orgánicos, ¿no? Somos muy pocos, pero no importa. Aunque quede yo solo, yo voy a seguir siendo siempre con esa posición que es la que tuve siempre, bajo gobiernos autoritarios, que fueron la mayoría, y aún bajo los gobiernos democráticos, a quienes he criticado en muchas cosas, ¿no? Podría después especificarlo, en que no estoy de acuerdo. Bien, yo tengo con todo, tengo una cierta duda en mi propia posición, en el sentido de que pienso a veces, dudo a veces, si el intelectual que no ocupa que no está cerca del poder político real, puede influir con sus libros o su palabra, puede influir en la sociedad, o es algo completamente inútil, vano, de mera exposición. En los últimos tiempos, bueno, me tranquilizó al respecto Jorge Semprún. Hay tres intelectuales que han sido intelectuales que han estado cerca del poder y a quien yo admiro. Uno es Malraux, obviamente, con De Gaulle. Otro es Semprún con Felipe González. Y otro es Regis Debray con Mitterrand. Yo admiro mucho a los dos primeros, menos a Debray, pero también lo estimo. Bueno, y Jorge Semprún se preguntaba siempre, tenía el mismo problema que tengo yo, que tuve durante toda mi vida, hoy menos, que si no haber estado en el poder, cerca del poder, cualquiera sea la posición que uno tome, no me inhibe, no me desvaloriza, en el sentido de que estoy un poco ajeno a la realidad, que es la acción. Afortunadamente, Semprún tenía ese mismo problema. Y en una autobiografía
que yo he leído, muy buena, unas memorias, dijo, se planteó ese problema y él fue realmente, estuvo después en un momento con el poder como ministro de Cultura de nada menos que de Felipe González. Y entonces dice que cuando abandonó ese cargo, se volvió a plantear el problema si le había servido para su posición teórica, para su posición como intelectual, si le había servido el haber estado en un cargo público. Y la respuesta fue no, no me sirvió de nada. Eso yo se lo comenté en una charla que tuvimos juntos a, ¿cómo se llama? Hernán Lombardi. A Hernán Lombardi. Y él me dijo que no, que para él había sido seguramente muy importante. Bueno, yo me quedo con lo que dijo Semprún, que no fue decisiva. Y además, en los últimos tiempos, he comprobado con sorpresa y agrado, obviamente, que no es tan así, que a veces la palabra, el escrito, puede influir en la sociedad. Voy a poner dos casos típicos. El último libro que escribimos junto a Marcelo Joffre, que se llama Desobediencia Civil y Libertad Responsable. Un libro muy pequeño que trata sobre el tema actual que estamos padeciendo, que es el padecimiento de la plaga mundial y la forma en que aquí se había tratado, que es una cuarentena, la más larga y tal vez una de las más profundas de la historia del mundo. Y yo la criticamos con Joffre. Y hemos visto que palabras que no conocían, no digo ya la gente común, a veces poco informada, sino no la conocían ni los periodistas ni los políticos, que es el término de desobediencia civil. Decían que es un término que surge de Inglaterra y Estados Unidos, primeramente los países anglosajones, en el siglo XIX, para diferenciarlo de la revolución violenta, la revolución clásica, digamos, o de la obediencia tácita a un gobierno que puede ser democrático. Hemos visto que esa teoría, que yo la traté como algo muy sabido, ¿no? Una repetición, me doy cuenta que no era sabido. Me doy cuenta que asombró muchísimo, que se difundió enormemente ese tema de la desobediencia civil y la libertad responsable. Dio origen a grandes discusiones, dio origen a incluso a que se me quisiera imputar judicialmente. Algunos periodistas se asombraban de que todavía ningún fiscal me hubiera salido al paso. Pero más aún me satisfizo este problema es la influencia que ha tenido. Porque la desobediencia civil, que rara vez se dio en la Argentina, ahora se estuvo dando. Se estuvo dando en dos casos. Primero, en el caso de la pandemia, de la cuarentena, en la que mucha gente abiertamente se rebeló contra algunas normas. Y ahora
ha tenido bastante importancia esa influencia de la sociedad civil en estas nuevas normas que se han tomado, que han salido muy retaseadas justamente por la influencia del público. Es decir, que y otro caso, tal vez más profundo todavía, es el caso de Formosa. Por primera vez, la sociedad formoseña se ha lanzado a la calle en un acto que se puede llamar directamente de desobediencia civil. Porque ahí no hay un partido opositor muy fuerte y no hay prensa libre, no hay prensa independiente o muy poca. Esos dos ejemplos me dan la pauta de que la labor silenciosa y un poco apartada del intelectual comprometido no es del todo vana, no es del todo inútil. Eso me ha dejado bastante tranquilo. Bueno, con respecto a la actitud individual de algunos intelectuales que han adoptado el compromiso más formal, debemos recordar los casos clásicos. Fundamentalmente el caso, ¿quién fue el primer ministro de Cultura en la historia del mundo moderno? Fue Goebbels, el ministro de Cultura de Hitler, que no se llamaba ministro de Cultura, sino que con toda sinceridad y franqueza se llamó ministro de Propaganda. Porque los ministros de Cultura en los países no democráticos la cultura se convierte en mera propaganda. El ministro de Cultura actual, por ejemplo, que no sé quién es un ministro de propaganda del gobierno actual, como lo fue el caso típico de Apol en la época clásica del peronismo, que tejió el relato peronista. Es decir, que contra eso debemos decididamente estar. Bueno, no sé si quieren preguntarme algo sobre esto que hemos estado hablando. Sí, Juan José, justo usted mencionó el tema de Argentina. Y una de las dudas que me surgió cuando tuve que plantear el evento fue por qué los intelectuales tienen una postura tan marcadamente antieconomía de mercado. ¿Cuál es el problema por el cual se da el fracaso en Argentina de los intelectuales muchas veces? Bueno, yo en el último capítulo del libro que he citado, y que hicimos trato de dar una posición contraria a las dos posiciones, una de las cuales usted critica. Y estoy escribiendo otro libro que va a estar profundamente dedicado a eso. Y es la posición que yo tomo, que he llamado, tampoco lo inventé yo el término, liberalismo de izquierda. Liberalismo. ¿Por qué? Ante todo, la palabra izquierda y derecha están totalmente desfasadas, porque la derecha toma medidas que son de izquierda y la izquierda toma medidas que son de derecha. No existe más, eso desapareció. Tal vez el ocaso viene desde el fin de la Guerra Civil Española, que fue la última guerra en la que estaban más definidas las posiciones. Y ahora ahí es discutible. Es decir, izquierda no existen como sustantivos, es decir, la izquierda como partido, como movimiento. Sí, pero sí existe como adjetivo. Yo hablo, por ejemplo, he hablado
y hoy se utiliza mucho, pero yo y Giussani fuimos los primeros que hablamos de eso al mismo tiempo y sin saberlo, de fascismo de izquierda, algo que escandalizó a la gente. ¿Cómo puede haber un fascismo de izquierda? Sí hay un fascismo de izquierda. Los montoneros son fascistas de izquierda, por ejemplo. Y hoy los camporistas serían fascistas de izquierda, por ejemplo. O más que los camporistas, otros grupos, tipo Grabois y demás. Existe el fascismo de izquierda. Y existe el liberalismo de derecha. El liberalismo de derecha que se confunde con el conservadorismo y que ya fue estudiado por Benedetto Croce, un gran filósofo de la política, y para diferenciarlo del verdadero liberalismo, lo llamó liberismo. El liberismo es el que, para el que el liberalismo es exclusivamente el mercado, únicamente el mercado. No les importa la política, los políticos y lo social. El Estado no debe comprometerse. Del mismo modo que la izquierda pura, clásica, digamos, cree que el Estado es todo, que el Estado es el que debe encargarse incluso de la parte económica. Y que ya se ha ensayado a lo largo de todo el siglo XX y ha terminado en el fracaso completo. En el estalinismo, en el maoísmo, en el castrismo, en los diversos populismos, etc. Yo creo que por eso yo no quiero emplear el término de izquierda y de derecha, sino el término de liberalismo de izquierda. La izquierda como adjetivo y no como sustantivo. ¿Por qué no hablo de liberalismo a secas? ¿Para qué tengo que ponerle ese adjetivo tan desprestigiado hoy por el mal uso que se ha hecho? Y no, porque yo no creo que el mercado pueda dominar la sociedad íntegramente. El liberalismo puro también, así como la izquierda hizo su experiencia a lo largo del siglo XX y ha fracasado, el liberalismo también ha tenido oportunidades a lo largo del siglo XX y antes también, y ha fracasado, indudablemente. El régimen Thatcher, el modelo Thatcher, Reagan, ha llevado a la desocupación masiva, cosa que nunca han tenido estos países avanzados, ha llevado a la inflación. El caso de Thatcher terminó expulsada por su propio partido, no por la derecha, no por los socialistas, sino por el partido liberal. Y la propia reina de Inglaterra tuvo una última conversación bastante dura con la Thatcher, diciéndole, es la primera vez que hay ese número tan elevado de desocupación en Inglaterra. Bueno, entonces, tiene que haber, la sociedad tiene que tener Estado y tiene que tener mercado. El Estado no puede ocuparse de la economía, no, pero sí tiene que vigilar y controlar a la economía. El mercado suelto, al mercado no le interesan otras cosas más que la riqueza, la ganancia, el desarrollo de la riqueza, lo cual está bien, pero no puede meterse en otras cosas. El mercado solo no puede ocuparse de la educación, no puede ocuparse de la seguridad, no puede ocuparse de la sanidad. Para eso hace falta un Estado. Por eso yo hablo de liberalismo de izquierda, que no es una novedad, ni lo he inventado yo. Surge entre los liberales del siglo inglés del siglo XIX. Y hay un nombre que es específico para eso y que yo considero que es mi maestro actual,
John Stuart Mill. John Stuart Mill era un liberal de izquierda, claramente. Hay que leerlo a John Stuart, autor que hoy nadie cita. Hoy se cita a otros autores y a mí no me gustan mucho. Pero John Stuart Mill no. Y John Stuart Mill y yo podemos hacer una lista de nombres de liberales de izquierda que no se llamaban así, se llamaban socialdemócratas o cualquier otra cosa. Por ejemplo, Bertrand Russell, por ejemplo, el inglés Anthony Giddens. Anthony Giddens, por ejemplo, los italianos, mucho, Norberto Bobbio, básicamente, y muchísimos otros que ahora en este momento yo soy un poco memorioso para los nombres. Pero hay toda una bibliografía al respecto que yo rescato. Y los liberales que no son de izquierda, los liberales de derecha, se limitan a autores con una pobre filosofía. Estos eran grandes autores, estos que he nombrado y tantos otros. Y en nuestro país hay gente que ya, no sé si me oyeron, no quiero creer que me haya, pero hay algunos políticos activos que ya en algún reportaje que les han hecho han hablado del liberalismo de izquierda. Entre otros, Elisa Carrió y Patricia Bullrich. No sé si seguirán con esa, pero yo los he oído decir eso. Esta es mi posición frente al liberalismo y frente al socialismo. Ninguno de los dos solos pueden manejar una sociedad. Los dos han fracasado. Ensayemos ahora el liberalismo de izquierda. Bueno, tiene una buena pregunta. Muchísimas gracias, Juan José. Le voy a hacer la palabra a Alberto Venegas Lynch, hijo. Bueno, en primer término, quiero celebrar el espíritu jovial de Juan José para producir una especie de máquina de producir libros. Hecha esa aclaración, quiero señalar que desde mi perspectiva, el intelectual es aquella persona que tiene criterios independientes y que pretende correr el eje del debate hacia lo que estima son objetivos nobles. En ese sentido me parece interesante destacar las elaboraciones que ha hecho el Premio Nobel en Economía Hayek en el ensayo Los intelectuales y el socialismo, mostrando, y quiero en esto subrayar, que los planos políticos y los planos intelectuales son de distinta naturaleza. Esto es, el político tiene que usar un discurso que la opinión pública sea capaz de digerir y asimilar. Si se pone a hablar cosas que la gente no entiende ni acepta, está perdido como político. En una posición distinta, diría yo, opuesta en eso, el profesor, si antes de asumir su cátedra investiga qué es lo que quieren oír sus alumnos, está perdido como profesor. Esto es, el profesor, el académico, el intelectual, va a tratar de correr el eje del debate para permitir abrir plafones para que el político pueda mejorar su discurso en línea con esos objetivos nobles que se proponen. A veces hay confusiones entre las distintas tareas y creo que eso conduce a problemas serios. Quiero en este contexto plantear algo que son graves malos entendidos, creo yo, respecto de la pobreza. En primer lugar, se dice que la pobreza es un caldo de cultivo para los delincuentes.
Me parece eso un insulto y una afrenta a nuestros ancestros, porque todos venimos de las cuevas, primero. Segundo, se dice que los pobres reciben planes sociales y que tienen en ese sentido una relación de dependencia con los demagogos, cosa que es absolutamente cierta. Pero no es cierto que sean los pobres los únicos que reciben planes sociales. Muchos son los ricos que reciben planes sociales solo que con otros nombres. Los nombres son protección arancelaria, salvatajes para deudas, exenciones fiscales y otras dádivas que son financiados por los dineros de los trabajadores que no tienen poder de lobby. También se ha dicho con respecto a la pobreza que hay un correlato con el populismo. Es cierto que el populismo conduce a la pobreza, pero no todos los países pobres han sido populistas, porque si no, nunca hubieran sido ricos. Cuando uno observa y habla de países desarrollados, como se dice, o países ricos, han sido anteriormente pobres. Entonces, esos 3 puntos los quiero subrayar muy especialmente. Y hay otro punto que quiero también marcar, y es el concepto de democracia. Yo creo que los Giovanni Sartori de nuestra época han hecho esfuerzos muy grandes para mostrar que la parte medular y la parte sustanciosa de la democracia es el respeto a los derechos de las personas. Y la parte mecánica, accesoria y secundaria es el recuento de votos. Sin embargo, se ha revertido la prioridad y se le da prelación al recuento de votos, haciendo tabla rasa o olvidándose del respeto a los derechos. Esto me parece que tiene que ser revisado, y nosotros los liberales a secas, dicho sea de paso, tenemos que hacer esfuerzos, como han dicho tantos grandes autores como Isaiah Berlin, como Jean-François Revel, que dicho sea de paso, me ha hecho un prólogo muy generoso para uno de mis libros, el gran Jean-François Revel, y han marcado que tenemos que revisar lo que estamos proponiendo para poner nuevos límites al Leviatán, porque dentro de poco, si nos descuidamos, el globo terráqueo va a ser convertido en un enorme gulag en nombre de la democracia, tipo la democracia de ese personaje que habla con los pajaritos en Venezuela, o antes, por las primeras minorías, el régimen nazi. Eso es una burla y es una caricatura y es desdibujar el concepto de democracia. Hay un gran constitucionalista argentino, Juan González Calderón, que ha dicho que los demócratas de los números ni siquiera de números entienden, puesto que se basan en 2 ecuaciones falsas. Primero, 50% más 1% igual a 100%. Segundo, 50% menos 1% igual a 0%. Las 2 ecuaciones son falsas. Tenemos que revisar esto, y cuando hacemos propuestas, me parece que tenemos que tomar el ejemplo de grandes intelectuales y no ser timoratos para esto que decimos de correr el eje del debate. Porque hay lamentablemente muchos intelectuales, o digamos, que la juegan de intelectuales y en el fondo son conservadores en el peor sentido de la palabra, porque no se pueden despegar de las telarañas que les impone el statu quo, que asfixian y que estrangulan, digamos, sus pensamientos. Entonces, me parece que hay que estar dispuesto a analizar campos nuevos y a explorar nuevos paradigmas y nuevas avenidas a los efectos de limitar el poder. Si eso no fuera así, si siempre tiene que ser lo que
estamos acostumbrados a hacer, no hubiéramos pasado del garrote y el taparrabos, porque el primero que descubrió el arco y la flecha entró en algo absolutamente novedoso. Ahora, me parece en ese sentido que hay unas caricaturas horribles y sumamente desagradables de la palabra mercado. Mercado quiere decir lo que la gente quiere, quiere decir el plebiscito diario en el mercado. Yo he fabricado una definición de liberalismo en el segundo libro que publiqué, que veo con satisfacción que muchos la han repetido y la han difundido. Y es esto: el liberalismo es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Y cuando digo respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros, no estoy diciendo para nada que debamos compartir, suscribir o adherir a los proyectos de otros. Más aún, el test máximo de tolerancia es cuando no compartimos el proyecto del vecino. La única razón para el uso de la fuerza es cuando hay lesiones de derecho. No podemos imponer nuestros criterios a otros y mucho menos permitir que megalómanos manejen vidas y haciendas ajenas. Entonces, no es cuestión de caer en una caricatura de lo que significa el liberalismo. El liberalismo, en esta instancia del proceso de evolución cultural, considera que el monopolio de la fuerza, que habitualmente llamamos gobierno, es para proteger y garantizar los derechos de la gente y establecer parámetros de justicia, que es lo que habitualmente no hacen los gobiernos. Entonces, se ha mencionado en distintas oportunidades que hay una diferencia entre ministros de cultura de países totalitarios y ministros de cultura de llamados países democráticos. Yo quiero subrayar que me parece que cuando se establecen ministerios de educación y cultura es para imponer o para establecer pautas de estructuras curriculares. Y eso me parece que es un cachetazo a la inteligencia. Me parece que la educación es un proceso de puertas y ventanas abiertas en un contexto evolutivo. Acá tengo abajo de mi computadora una leyenda que repite el moto o el lema de la Royal Society de Londres, que es nullius in verba. Esto es, no hay palabras finales. Tenemos que estar sentados en la punta de la silla viendo, como digo, nuevos paradigmas, explorando nuevas avenidas. Entonces, me parece que hay algunas personas que se dicen intelectuales y que tienen la característica de ser conservadores, que quieren mantener el statu quo, solo que quieren, por ejemplo, hablando del Ministerio de Educación y Cultura, buenos ministros, buenas personas que manejen bien las estructuras curriculares. Me parece una insolencia al espíritu liberal. Entonces, cuando estamos diciendo que la función del intelectual está bien preguntar por qué, cómo, pero sobre todo preguntarse por qué no hacer tal o cual cosa a los efectos de fortalecer ese respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Incluso hay algunos autores como Sidney Hook o Salvador de Madariaga que sostienen, el mismo Karl Popper, que sostiene que en la llamada paradoja de la tolerancia, yo tuve un intercambio con Karl Popper cuando yo era rector de SIADE, que lo invité y no pudo asistir, pero hablé de esa paradoja de la tolerancia. Esto es, no ser tolerante con los intolerantes. Mi posición es que hay que ser tolerante con todos, porque yo pongo este ejercicio. Platón, como se sabe en la República, sugería el comunismo.
¿Dónde hay que establecer la línea? ¿En el aula? ¿En la plaza? ¿O cuando se establece y se incorpora a un partido político? Me parece que nuestra única herramienta es el debate de ideas. Me parece que tenemos que abrirlo, que tenemos que estar acostumbrados, que los liberales detestamos el pensamiento único y no somos una manada. Bienvenida a las disidencias. Por eso, cuando se habla de certezas o de seguridades, Emmanuel Carrère ha dicho una frase que puede llamar la atención, y es que lo contrario de la mentira no es la verdad, sino la certeza. Esto no invalida para nada las falacias del relativismo epistemológico, pero sí señala que los que tienen certezas ya no necesitan investigar más ni descubrir nada, están cerrados a nuevas consideraciones. Entonces, me parece que resulta de una gran importancia esto que estoy subrayando de los debates. Y me parece, con respecto a lo que se ha dicho, que ha dicho Juan José, del liberalismo de izquierda, cada uno se llama a sí mismo como le dé la gana, pero me parece que es una contradicción en términos, por más que se use izquierda como un adjetivo, porque mucha gente, no digo que sea el caso de Juan José, pero hay mucha gente que dice: yo soy partidario de las libertades civiles y de los marcos institucionales civilizados, pero no creo en la libertad de mercado. Es decir, no cree en el uso y la disposición de lo propio. Tenemos que darnos cuenta que cuando estamos hablando de marcos institucionales y libertad civil o libertades políticas, estamos hablando del continente. Y cuando estamos hablando del uso y la disposición de lo propio, estamos hablando del contenido. Y el continente no tiene sentido si se vacía el contenido. Entonces, como digo, las distintas denominaciones son, digamos, secundarias, no hay que hacer discusiones de genealogía semántica, digamos, pero sí me parece que es importante sostener que admito que sea cierto que al usar el mercado como un antropomorfismo, el mercado quiere, el mercado prefiere, el mercado desea, el mercado copula, me parece que nos estamos saliendo por completo de los márgenes de lo que significa el mercado, que es precisamente lo que la gente desea. Es decir, somos todos el mercado cuando vamos a comprar a un supermercado. Ahora, termino con esto. Es muy curioso que cuando nosotros vamos al supermercado y afines y compramos más de un producto y menos de otro, estamos distribuyendo ingresos. Y a la salida del supermercado aparecen estos megalómanos diciendo: vamos a redistribuir ingresos. O sea, vamos a volver a distribuir por la violencia y por la fuerza lo que hace 5 minutos ustedes hicieron de modo pacífico. Por eso hay grandes profesionales como Thomas Sowell, que dicho sea de paso acaba de cumplir también 90 años, es Senior Research Fellow de Hoover, profesor en la Universidad de Stanford, donde dice: los filósofos políticos, los cientistas políticos, los economistas, los juristas deberían de dejar de hablar de redistribución de ingresos o de distribución, porque los ingresos no se distribuyen, se ganan. Entonces, en cuanto a las diferencias de ingresos y patrimonios y las diferencias entre las personas, yo creo que tenemos que celebrar, tenemos que dar gracias a la naturaleza, que somos distintos desde el punto de vista anatómico, biológico, bioquímico y sobre todo psicológico. Si fuéramos iguales, todos quisieran ser médicos y no habría abogados. A todos nos gustara la misma mujer o no tendríamos tal o cual inclinación sexual.
la conversación sería un tedio espantoso porque sería lo mismo que hablar con el espejo. Pero más importante que eso, se destruiría la división del trabajo y la cooperación social. Entonces, me parece que es una bendición la desigualdad y es muy importante subrayar que una cosa es la desigualdad que se produce como consecuencia de que el comerciante o el empresario sirvan los intereses de los demás, vendiendo equipos electrónicos, anteojos, corbatas, libros, zapatillas o lo que fuera, y otra muy distinta, de lo que lamentablemente estamos rodeados, que se dice pseudoempresarios, que son en realidad varones feudales, que son asaltantes de guante blanco, que como no queda bien que roben los muebles en la casa del vecino, lo hacen a través del gobierno con distintas dádivas y distintos privilegios, como hemos señalado hace un rato. Eso es todo en esta intervención. Muchísimas gracias, doctor Alberto Venegas Lynch, hijo. Le cedo la palabra a Marcelo Giofre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hace más o menos 16, 17 años mantuve una amable discusión, un debate, una polémica con Santiago Kovadlov en las páginas del diario La Nación. Yo había escrito un artículo sosteniendo que era triste que los intelectuales hubieran defeccionado en la Argentina durante muchísimos años. Había ejemplos, hasta el propio Borges, ¿no?, que en algún momento le dio un premio a Pinochet. Bioy Casares, los grandes intelectuales argentinos, en una nota, creo que en la revista Siete Días o Gente, llegó a decir, y bueno, hay que conformarse con un dictador bueno en algún momento. Los grandes intelectuales argentinos parecían como alejados de la actividad política, es decir, los filósofos, los escritores, no parecían comprometerse con la política. Pensemos en el caso del año 82 con las Malvinas. Fue Sebrelli, Beatriz Arlo y alguno más el que elevó su voz de queja, Fogwill escribiendo Los Pichiciegos, pero fueron muy pocos. Después era un coro de nacionalistas que aceptaban esa guerra ridícula. Bueno, yo planteaba en ese artículo que daba la sensación de que ya hacía muchos años que en la Argentina los intelectuales habían decidido no operar en la realidad, retirarse. Como si dijeran, bueno, llegó el peronismo, llegó el populismo, bueno, nosotros nos vamos al campo, nos vamos a Pardo, a seguir con nuestra actividad agropecuaria mientras vamos escribiendo algún librito, y que en la política los argentinos se maten. Esta parecía un poco la cosmovisión hasta los años 2000, casi diría, ¿no? En los años 2000 comienza una cantidad de libros, por ejemplo, Crítica de las ideas políticas de Sebrelli. Sebrelli venía de libros que habían sido libros básicamente filosóficos, como El vacilar de las cosas, o libros en donde analizaba el tema del multiculturalismo, como El asedio a la modernidad, o libros sobre arte, como no me gusta ese libro, no me acuerdo del título, Las aventuras de la vanguardia. Es prácticamente una de las pocas cosas con las que nos peleamos con Sebrelli sobre el tema del arte. Sin embargo, en el comienzo de los años 2000, sobre todo después de la crisis esa del 2001, comenzaron a salir libros como Crítica de las ideas políticas en Sebrelli, La pasión y la excepción en Beatriz Arlo. Los intelectuales, Kovadlov mismo, comenzaron como a reconquistar, a reconfigurar la escena pública y a colonizarla. Bueno, en ese momento Kovadlov, que en el fondo estaba de acuerdo con lo que yo decía, pero en ese momento me criticó, porque él decía, bueno, no, los escritores tienen que dedicarse a escribir, los filósofos tienen que dedicarse a filosofar, los físicos tienen que dedicarse a la física, y en lo posible no tienen que meterse en la escena pública. Claro, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que pasaba? Que en realidad, mientras los 10 años de Menem, los años de Alfonsín, los años de Menem, uno podrá decir, bueno, fueron mejores, fueron peores, pero en definitiva eran gobiernos más o menos normales. O sea, uno podrá estar muy en desacuerdo con alguno,
pero no eran gobiernos que venían a implantar una dictadura. Lo que pasó después del 2001 en la Argentina fue que comenzó crecientemente el peligro de que se implante algo muy parecido a lo que está pasando en Nicaragua con los Ortega, esos dos mamarrachos, Ortega y la mujer, en Venezuela con Chávez y Maduro, lo que intentó en su momento Allende en Chile, lo que intentó Evo Morales en Bolivia, y lo que han intentado los Kirchner en la Argentina, y que todavía tienen posibilidades a través de la cámpora de lograrlo. Algunos han llegado a decir, así como se decía que la guerra es la continuidad de la diplomacia por otros medios, algunos han llegado a decir que la cámpora es la continuidad de los montoneros por otros medios. Es decir, los montoneros fracasaron en los 70 con su intento beligerante de quedarse e implantar un sistema comunista en la Argentina, y como ellos fracasaron en ese momento, ahora llega la cámpora con una especie de señuelo distinto, pero que en realidad va a lo mismo. En ese contexto, resulta absolutamente indispensable que los intelectuales comencemos a tomar intervención en la esfera pública y alzar nuestra voz. Es verdad que hoy en día los intelectuales, y sobre todo en la Argentina, no son tan tomados en cuenta como lo era, por ejemplo, Sartre en la época en que él discutía Argelia en Francia, porque Sartre hablaba sobre Argelia en Francia y era al día siguiente primera tapa de los diarios. Hoy, Sebrelli o un gran intelectual argentino da una opinión y lo más probable es que esté en los diarios al día siguiente o en los portales, pero en la página de Cultura, en la página 22. Es decir, hay como un orden de escala que ha cambiado. Entonces, hay un tema ahí que tal vez yo lo quería, que me parece que no es lo mismo el tema del intelectual en una situación de democracia, del intelectual en una situación de dictadura y del intelectual en una situación de democracia con fallas tan graves que no se puede esperar el proceso, como diría Giovanni Sartori, del hiato hasta la siguiente elección. Porque si se espera hasta la siguiente elección, puede ser que ya sea tarde. Entonces ahí es donde el intelectual, más allá de la calle y de la prensa, tiene que hacer su intervención fructífera. En ese sentido, lo último que decía Juan José fue muy interesante, porque nosotros escribimos este libro, Desobediencia Civil y Libertad Responsable, utilizando un término que prácticamente se desconocía en la Argentina, y el miércoles, no bien Alberto Fernández terminó de hablar y dar las nuevas restricciones, este término de desobediencia civil era el trending topic absoluto en Twitter. Es decir, acá, digamos, vemos cómo la actividad del intelectual empieza a ser fructífera, porque hemos logrado, a través del libro mismo, o aunque más no sea, de las intervenciones televisivas que tuvimos, de las intervenciones radiales, de las notas en los diarios, y de la circulación que comienza a tener alrededor de todas las redes sociales, ha comenzado este término a tener un espesor, aún con imperfecciones, porque los que no han leído el libro por ahí no conocen ciertos detalles, pero evidentemente comienza a tener una circulación que parte de una idea de un intelectual y llega a tener una aplicación práctica en la sociedad. Bueno, dicho esto, y para tratar un poco de redondear la cuestión, ha habido en el mundo intelectuales que han tenido actividades muy interesantes en la política. Un caso que a mí me resulta particularmente interesante es el de Václav Havel, último presidente de Checoslovaquia y después presidente de República Checa. Era un dramaturgo, un escritor, un hombre que podríamos llamarlo hasta cierto punto liberal, que, bueno, después terminó muriendo de cáncer de colon, pero es un tipo muy interesante porque estuvo en ese proceso de la división entre República Checa y Eslovaquia, la salida del comunismo, y cualquiera que vaya hoy a cualquiera de los dos países, a República Checa o Eslovaquia, ve dos países que son
es casi lo mismo que estar en París o en Londres, ¿no? No son esas sociedades horribles que yo llegué a ver cuando fui a la Praga anterior o cuando estuve en el Moscú de Yeltsin, ¿no? Esas sociedades oscuras, sin comercios, horribles. No, hoy uno va y en gran medida la deuda es a este hombre que era un dramaturgo y un escritor, ¿no? En la Argentina hubo por lo menos 3 en el siglo XIX que fueron hombres de la cultura, diría yo, y que intervinieron muy fuertemente en la política y tuvieron, con sus más y sus menos, su valor muy. En el primer caso es Mariano Moreno, un hombre que tradujo del francés el contrato social, que tradujo del inglés la Constitución norteamericana, que quiso implantar la Constitución norteamericana, sin éxito en ese momento, pero un verdadero liberal. Yo lo interpreto como un verdadero liberal a Mariano Moreno, no como lo interpretan los populistas, como Felipe Piña, por ejemplo, que lo quieren transformar en el primer desaparecido. Eso es un mamarracho. En realidad, la representación de los hacendados se podrá discutir si era un escrito jurídico, si él tuvo intervención o no, si intervinieron otros abogados juntos, pero en definitiva era un escrito clásicamente liberal. Los escritos que estaban en el diario en ese momento, en la Gaceta, escritos sobre la libertad de prensa, su propio, cuando se graduó en Chuquisaca, sobre la libertad física, porque hablaba sobre las encomiendas, sobre el yanaconazgo, las mitas. Era efectivamente un intelectual, un liberal, y tuvo una intervención muy fuerte en la política práctica de la Revolución de Mayo. Los otros dos fueron, sin duda, Sarmiento y Mitre. Sarmiento, ni hablar, digamos, un tipo que fue importantísimo en la política argentina del siglo XIX. Y Mitre, con sus más y sus menos, es un tipo que me parece que contribuyó grandemente a lo que podría llamarse el nacionalismo identitario, en el sentido de que sus libros de historia, sobre San Martín, etcétera, buscaron de un modo relativamente aceptable hacer que esto fuera un país y no algo como desprendido en el aire. Por supuesto que los casos de Alberdi, bueno, acá me agrega por supuesto Alberdi, que era idolatrado incluso por Reagan, ¿no? Incluso por Reagan, Juan Bautista Alberdi. Otros casos de Latinoamérica han sido sin duda Vargas Llosa, por ejemplo, que intervino, dicho sea de paso, en las elecciones que va a haber este domingo en el Perú. Hay un candidato liberal que también es un intelectual, que es Hernando de Soto. Ojalá entre al balotaje, porque entre otros candidatos ahí hay populistas, está Keiko Fujimori, hay un futbolista, en fin. Esperemos que Hernando de Soto al menos entre al balotaje. Otros como Alejo Carpentier, que estuvieron en la Revolución Cubana, increíblemente, porque uno lo piensa Alejo Carpentier como un intelectual completamente orgánico del castrismo. Pero hay que leer El siglo de las luces para darse cuenta lo lejos que estaba en realidad en sus ideas profundas del castrismo. Y sin embargo, estuvo en esa revolución como ministro. Estando en otro lado, vivía en París, después vivió en Colombia, y de repente lo importa Fidel Castro y lo lleva y lo implanta ahí y hace los papelones que hicieron los intelectuales, los primeros en Cuba y después Fernández Retamar, Vittier, etcétera, ¿no? Porque en Cuba es quizá uno de los países más lamentables en donde la actividad de los intelectuales ha sido de una sumisión casi escandalosa, ¿no? Lo del caso Padilla lo conocemos todos, ni hablar, aunque realmente sirvió para que muchos intelectuales del mundo cambiaran. Bueno, este es un poco el panorama que quería plantear y no sé, queda si quieren hacer algunas preguntas. Antes de las preguntas, Jeremías, me gustaría mencionar muy brevemente algunas de las cosas que dijo Marcelo que me parecen de un gran interés. Bueno, en primer lugar, esa barrabasada de las Malvinas, me acuerdo que con mi querido Jorge García Venturini creíamos que éramos los únicos que nos oponíamos a ese manotazo
hecho por fascinerosos, digamos. Otra cosa que mencionó Marcelo, que me parece muy importante, es el veneno del nacionalismo. En estos momentos, yo creo que lamentablemente es una de las tradiciones que más éxito tiene. Si uno observa lo que está ocurriendo en Europa con la xenofobia y el nacionalismo, lo que ocurre en Estados Unidos, uno de mis libros es Estados Unidos contra Estados Unidos, para mostrar la declinación de ese gran país a contracorriente de los principios extraordinarios de los padres fundadores. Y creo, en ese sentido, que el anterior gobernante que tiene esta cuestión tan peculiar en su moda capilar, me refiero a Trump, que ha aumentado notablemente el gasto público, el déficit y la deuda, es un individuo que me parece increíble que haya rechazado las últimas elecciones cuando los 50 estados los firmaron y certificaron, cuando 61 jueces del orden federal y local, incluyendo 8 jueces nominados por Trump, certificaron lo mismo, y su propio vicepresidente, aparte de esas cuestiones realmente bochornosas como de Charlottesville, cuando dijo very fine people on both sides, o sea, muy buena gente de los dos lados, y de uno de los lados era gente que marchaba con la insignia criminal nazi. Además tenemos un papa peronista, de manera que el cuadro de situación, además de lo que decía Marcelo de Latinoamérica y de lo que pasa en Nicaragua, para no decir nada en Cuba, en Venezuela, en fin, en lo que está pasando lamentablemente en la Argentina. Pero hay una pequeña discrepancia que tengo con Marcelo, y antes de abrir esta conversación tan agradable, me recordaba Marcelo que él fue mi alumno hace ya bastante tiempo en la Universidad de Buenos Aires, de manera que conozco su integridad y su honestidad intelectual, pero es la interpretación sobre una persona que aprecio mucho, que es Santiago Kovadlov, que antes de que aparezca este zafarrancho viral, tuvimos un mano a mano con él en el Centro Cultural Borges, con Santiago Kovadlov, y he seguido mucho sus trabajos, y creo que es un error, me parece a mí, en la interpretación que Santiago no dijo eso, Marcelo, pero digo, una persona comprometida con lo que está ocurriendo, porque en todos sus trabajos pone muchísima énfasis y ha tenido siempre esa preocupación de precisamente correr el eje del debate, marcar agendas para zafar, en el caso argentino, de los populismos, estatismos y socialismos que venimos padeciendo, por lo menos del golpe fascista del año 30, para no hablar nada del golpe militar del 43. Eso es una pequeña nota a pie de página. Sí. No, la aclaración, Alberto, es que ese artículo es del año 2003. Es decir, era un momento en donde todavía se podían... Lo interesante de esto fue un debate muy amable, porque aparte somos muy amigos con Santiago, y por supuesto que los últimos 20 años de Santiago han sido extraordinarios en sus intervenciones públicas, desde luego. Pero lo que me parecía interesante, y por eso mencioné ese debate de artículos que hicimos en La Nación, es que en ese momento todavía intelectuales como Kovadlov no veían el peligro. Justamente lo interesante es esto complementario que decís vos. La intervención posterior, tan rica y fructífera en la esfera pública, se debió a la absoluta necesidad. Es decir, ya no se podía ser indiferente en los años siguientes. Por eso ahí Kovadlov interviene de un modo tan fuerte. Cuando él en el 2003 me decía a mí en el artículo que tal vez no era del todo necesario, pero lo que vino después lo hizo absolutamente indispensable. Bien, si les parece bien, vamos con la tercera sección y última. Son algunas preguntas del público como disparador, y después ustedes responde quien quiera. La primera Tratamos de que no sean más de 15, 20 minutos. Sí, que 19:30 y 19:35 ya termina. Okay. La pregunta que hicieron en Facebook fue si el discurso de lo políticamente correcto es un problema para la sociedad.
¿A quién va dirigida la pregunta? La idea es que intercambien entre ustedes tres, no quien quiera responder. Si quiere usted, Alberto, empiece. Bueno, yo he escrito un ensayo sobre el posmodernismo, donde elaboro sobre la importancia del lenguaje, que principalmente sirve para pensar y accesoriamente para comunicarnos, dos funciones muy importantes, y creo que lo políticamente correcto tiene como dos capítulos, me parece a mí. Uno es la cobardía moral de no animarse a decir lo que realmente uno piensa son las metas, porque claro, quiero en este sentido, a lo mejor paso otro chivo acá, pero mi último libro se llama Maldita Coyuntura. En ese libro yo trato de puntualizar que es muy importante, como hemos conversado hoy, por ejemplo, de ir a debates de fondo y no consumir tiempo con coyunturas estériles, que la banana aumentó el 4.3 o que el rabanito bajó el 2.8. Creo que temas como los que hemos estado mencionando acá son temas muy importantes a los efectos, entre otras cosas, de tener buenas coyunturas en el futuro. Si no, estamos como perros histéricos en círculos mordiéndonos el rabo con temas intrascendentes y no podemos salir de los títulos públicos y las LELIC y cuánto es el porcentaje de esto o aquello. Me parece que ahí, en lo políticamente incorrecto, gente que no se anima, y esto hay varios profesores intelectuales, uno de ellos que me acuerdo es Leonard Reed, en Estados Unidos, que decía, claro, uno dice, no, pero no seamos exagerados, no hablemos de A porque es políticamente incorrecto, hablemos de B y me corre de nuevo el eje y estoy en C, en D y en pronto estoy en Z, porque no tengo la capacidad ni la honestidad intelectual de hablar de A, que creo que es lo indispensable y lo necesario. Y el otro es la tergiversación del lenguaje. Es el llamado lenguaje inclusivo y todos los anexos y conexos, digamos, de esto que no permiten la comunicación adecuada. En ese sentido, lo cito también a mi querido Mario Vargas Llosa, que ha escrito sobre este tema del llamado lenguaje inclusivo. Pero me parece que yo diría que en ese sentido, por más que yo discrepo, creo que hay que tomar el ejemplo de las izquierdas en cuanto a que se proponen correr el eje del debate y tienen el coraje de plantearlo y aparecen en las primeras propuestas como algo que es políticamente imposible, pero de tanto pechar e insistir lo convierten en políticamente posible y marcan las agendas. Creo que desde el lado liberal, con la mejor de las intenciones, y a lo mejor por un exceso de cortesía o de mal interpretación en la educación, no van al fondo de los problemas. Y me parece que en estos momentos, como decía Marcelo en la Argentina, hay lenguajes de periodistas que vienen de las izquierdas, muchos de ellos, pero que están haciendo y hacen una evolución, me parece muy interesante, hacia, para usar lenguaje popperiano, la sociedad abierta, e intercalan puntos que son de un gran interés. Y cierro con esto solo para rendir tributo a muchos periodistas que uno los oye en distintos programas y realmente exponen con un coraje, porque claro, no quiero tampoco meterlos a ustedes en este tema, ¿no? Pero una de mis luchas últimas ha sido tratar de mostrar la imperiosa necesidad que todos, subrayo y pongo en bastardilla y letras grandes, todos los que nos oponemos al chavismo local deberíamos de estar electoralmente unidos. Y me parece que el fraccionamiento y la división atenta contra las posibilidades, y el otro día tuve un Zoom con mi muy estimado Álvaro de la Madrid, estoy insistiendo en que volvamos a los orígenes del Partido Radical, especialmente a ese extraordinario político que era Leandro Alem. Pero en esa elaboración decíamos que
Este año, el año 2021, el año que corre, si vamos fraccionados a las elecciones, se va a reformar la Constitución, se va a dar la estocada final a la justicia y se van a concretar las amenazas a la libertad de prensa. Es indispensable la unión y dejar para otro momento distintas disquisiciones. Sí, totalmente de acuerdo con esto último de Alberto. Totalmente de acuerdo. Respecto de la pregunta en sí, hago una mínima respuesta. El problema de las hegemonías de los bienpensantes es que no tienen que ver con el recuento de voto general. Es decir, vamos a suponer que uno sea un novelista y uno escribe un buen libro. El problema con el cual va a chocar en la Argentina, por ejemplo, es que todos los críticos de arte, de críticos literarios, la mayoría de los críticos literarios, la mayoría de los editores, estoy hablando de literatura, poesía, dramaturgia, pertenecen a una escuela básicamente populista, socialistas, populistas. Entonces, aunque después a lo mejor pueden vender, puede ser que se lo publiquen en una editorial importante, grande, y puedan llegar a vender, pero las críticas van a ser malísimas. Y en general, en los círculos editoriales de lo que yo llamo Palermo Trotsky, ahí van a ser defenestrados. Ahí van a ser, digamos, los van a destratar de un modo absoluto. Yo, digamos, escribí el último fin de semana en Perfil una nota sobre la muerte del escritor Carlos Busquet, que era un muy buen escritor, pero que era un mamarracho pensando. Decía barbaridades. El último día que se murió, puso un tuit a la mañana respecto del barco que estaba trabado en el canal de Suez, diciendo que ojalá que lo llevaran hasta la puntita del canal, quedara trabado ahí y no lo pudieran rescatar en la reputísima madre de vida, dijo, de modo tal que el canal no se pudiera usar más. Curiosamente, a la tarde, los remolcadores reflotaron el barco hacia el norte, bajo la luna llena de Egipto, y a él, a Busquets, se le taponaron las arterias, le agarró un infarto y se cayó por las escaleras y murió. Yo escribí esta cuestión en Infobae el domingo pasado, porque creía que era el triunfo del capitalismo, de algún modo, que estaba ahí, ¿no? Que estaba ahí en esa metáfora mortuoria, pero exacta. Por la izquierda fui literalmente destrozado. O sea, las críticas fueron feroces, cuando en realidad las críticas debían ser a él, que decía este tipo de cosas, aun cuando estuviera recién muerto, porque el hecho de estar una persona muerta no inhabilita el tuit que había dejado, ¿no? En esto me parece que es grave el tema de las hegemonías, estas de el bien pensante, lo políticamente correcto. No sé si vos querés decir algo, Juan José. Sí, sobre lo políticamente correcto, que creo que es un planteamiento muy frívolo y superficial, se podría llevar a un terreno mucho más serio y profundo, que es la combinación o las contradicciones weberianas de Max Weber entre la moral de la responsabilidad y la moral de la conveniencia. Y ahí podríamos entrar a discutir. Dejemos de lado lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto sería una caricatura de la moral de la convicción. Nada más. ¿Alguna pregunta más? No, vamos terminando, así cumplimos con el horario. Muchísimas gracias a la audiencia y muchísimas gracias a ustedes tres, tanto a Marcelo, a Juan José, como al doctor Alberto Venegas Lynch. ¿Quieren agregar algo ustedes? Yo no, nada. No, muchas gracias. A todos. Es decir, en vez de decir un saludo a todos, voy a terminar como terminaba Borges alguna de sus conferencias, que decía, me despido de cada uno, porque cada uno es una realidad y todos es una abstracción. La defensa del individuo. Muy bien. Muy bien. Un gran gusto y muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.